noches. Hoy, en el último ciclo que tenemos en este canal, nos regocijamos de tener con nosotros al embajador ruso, el señor Alexander Pisarev. Un verdadero privilegio de contar en este programa a los efectos de conversar con él, de dialogar con él sobre temas de interés universal. Y sobre todo siendo el embajador de Rusia, nos puede ilustrar con muchos hechos que se dan en el campo internacional, sobre todo en este último capítulo de la guerra con Ucrania, donde el sentido común nos dice de que por la irresponsabilidad de Occidente estuvimos al borde de una guerra mundial. Entonces, algunos temas que elaboramos para conversar con él por la dificultad que tenemos en el idioma. Entonces, el señor embajador va a hablar a través de su traductor y va a contestar los temas de acuerdo a lo que hemos elaborado. El primer tema, ¿sobre qué bases se puede alcanzar la paz en Ucrania? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Рад приветствовать вас в этой студии. Buenas noches, estimados televidentes. Complacido de saludarles en este estudio. Виктор, вопрос, поднятый вами, это один из основных вопросов современных международных отношений. Víctor, la pregunta que me hizo es una de las preguntas claves de las relaciones internacionales contemporáneas. Конфликт на Украине носит геополитический характер. Отказавшись от дружественной или хотя бы нейтральной политики в отношении России, правящий в Киеве режим превратил Украину в поле боя между Россией и странами НАТО. El conflicto en Ucrania es de carácter geopolítico. Tras abandonar la política amistosa, o al menos neutral, hacia Rusia, el régimen de Kiev convirtió a Ucrania en un campo de batalla entre Rusia y la OTAN. Наша цель – гарантировать безопасность России на юго-западном направлении и не допустить дальнейшего продвижения НАТО к нашим границам. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de Rusia en el suroeste e impedir que la OTAN siga avanzando hacia nuestras fronteras. За 2 месяца до начала этого конфликта, 15 декабря 2021 года, мы предложили подписать 2 соглашения. Одно с США, второе с НАТО, как блоком, о гарантиях нашей безопасности. Эти соглашения, их текст на испанском языке наши телезрители могут найти на сайте Министерства иностранных дел России mid.ru. 2 meses antes de que comenzara el conflicto, el 15 de diciembre de 2021, propusimos firmar 2 acuerdos, uno con Estados Unidos y el otro con la OTAN, sobre las garantías de seguridad. Los televidentes pueden encontrar su texto en español en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, mid.ru. Фактически весь этот конфликт на Украине может закончиться сегодня вечером, если днем НАТО заявит, что оно не будет включать Украину в состав Альянса и второе, отведет военную инфраструктуру НАТО с территорий, граничащих с нами государств. И чтобы не занимать, так сказать, время, я просто отмечу, что более подробно о причинах вот этого конфликта с НАТО я написал в своей статье, которая была опубликована в ОБЦ «Колор» 4 апреля этого года
в связи с 75-летней годовщиной НАТО. На сайте газеты с ней можно ознакомиться. El conflicto puede terminar esta misma tarde si la OTAN declara que no admitirá a Ucrania en la alianza y retira su infraestructura militar del territorio de los estados fronterizos. Para ahorrar tiempo, solo quisiera comentar que describí en detalle las causas del conflicto en mi artículo publicado en la Base Color para el aniversario 75 de la creación de la OTAN, el 4 de abril de este año, que se puede encontrar en la página web de este periódico. Bueno, para nosotros los latinos, los americanos, es importante resaltar que presidentes de muchos países se han pronunciado con relación al tema de la guerra con Ucrania. Entre ellos, el presidente de México, que se pronunció que no vale la pena seguir hablando de la guerra, de lo que necesitamos hablar es de la paz. En idéntico sentido, se pronunció el presidente brasilero. Cuando salió de Naciones Unidas, los periodistas le asaltaron preguntándolo sobre el tema de Ucrania, dijo él, nosotros estamos por la paz. Es lo que hubiésemos querido que también el presidente paraguayo diga la misma cosa, que se pronunciara por la paz. E infelizmente, cuando salió de Naciones Unidas, dijo que estaba a favor de Ucrania. Un grave error político del presidente de la República de mi país, con el que no estamos de acuerdo, y por eso nosotros hemos tomado la determinación que en nuestro programa Hablemos Claro, presentar nuestra solidaridad a Rusia en su lucha que está teniendo contra todo Occidente. Очень важно, что латиноамериканские президенты выразили свою позицию. Например, президент Мексики, президент Бразилии, они однозначно выразились за то, что они поддерживают мир. К сожалению, президент нашей страны, вот он в ходе своего выступления в ООН выразил поддержку Украины. Это позицию, которую мы не поддерживаем, вот поэтому мы решили поговорить на нашей программе об этой ситуации, и мы выражаем нашу солидарность с российским народом, который практически в одиночку сейчас сражается с коллективным Западом. Спасибо. Gracias. Ya, valía la pena resaltar a los efectos de aclarar nuestra posición, de que existen paraguayos que pensamos diferente a lo que piensa hoy nuestro gobernante. Le decimos que creemos que gran parte de la población paraguaya entendida e ilustrada está a favor de la causa rusa, por cuanto que no es que Rusia agredió a Ucrania, sino la OTAN ya fue bordeando todo el territorio ruso, imponiendo sus misiles, sus bases militares. Y era obvio que Rusia no aceptara tal circunstancia. De la misma forma que los Estados Unidos no aceptó una base militar en Cuba con misiles que vinieron de la Unión Soviética en aquel entonces. O sea, hay un relacionamiento muy serio entre uno y otro caso. Por eso nosotros entendemos, valoramos el trabajo que está realizando Rusia, solidaria solo, pero recibiendo la solidaridad universal. И существует множество параллелей, которые можно, например, найти с Карибским кризисом, когда США были, разумеется, против того, чтобы на Кубе там размещались ракеты или какие-то там войска враждебного государства. То же самое происходит и с Россией. То есть я думаю, убежден в том, что большинство просвещенного населения Парагвая понимает эту ситуацию и поддерживает Россию в этом конфликте. Согласен полностью. Безусловно, здесь события развиваются по тому же алгоритму, как и во время Карибского кризиса. Sí, estoy completamente de acuerdo.
que esta situación se puede trazar muchos paralelos con la crisis de los misiles cubanos. ¿Cómo afecta la guerra a Rusia en lo económico, en lo político y en lo social? Es importante que la ciudadanía sepa esta realidad rusa que nos interesa. Война имеет негативное влияние на любое государство, поскольку экономика переводится на военный лад, гибнут люди, ресурсы тратятся не на созидание, а на разрушение. La guerra impacta negativamente en cualquier estado, se pierden las vidas, se militariza la economía y los recursos tienen que gastarse no en la construcción, sino en la destrucción. В то же время, как показали 2 года специальной военной операции, Россия уверенно и успешно проходит все эти испытания. Al mismo tiempo, como han demostrado los 2 años de la operación especial militar, Rusia supera estos desafíos con éxito. В 2023 году ВВП вырос на 3,6%. El año pasado, el PIB del país creció un 3,6%. По данным Международного валютного фонда, Россия занимает сейчас 5-е место в списке крупнейших экономик мира по ВВП, подсчитанному по паритету покупательной способности. И 10-е место в мире по ВВП, подсчитанному по номиналу. Según el Fondo Monetario Internacional, Rusia ocupa el 5º lugar en la lista de las mayores economías del mundo en términos del PIB calculado en paridad de poder adquisitivo y el 10º lugar en términos nominales. Фактически эта ситуация сохраняется уже больше 10 лет, то есть ничего не изменилось. Y esta situación se mantiene a lo largo de los últimos 10 años, es decir, nada ha cambiado. Что касается политической сферы, то здесь ситуация в России тоже очень стабильная. 15-17 марта прошли очередные выборы президента, которые были отмечены рекордной, необычно высокой явкой избирателей, пришло 78%, а президент Путин получил поддержку 87% голосов. La esfera política también se destaca por su estabilidad. Del 15 al 17 de marzo se celebraron las elecciones presidenciales, que se caracterizaron por una participación récord de un 78% de la población, y el presidente Vladimir Putin recibió un apoyo popular sin precedentes del 87% de los votos. Что касается социальной сферы, то сейчас правительство расширила программу социальной поддержки населения. К примеру, такие программы, как льготная ипотека, как поддержка семей с детьми, как повышение пенсий и других социальных выплат населению. В общем, отвечая, так сказать, подводя итог ответу на ваш вопрос, могу сказать, что ситуация во всех 3 сферах, которые вы упомянули, она остается стабильной. En el ámbito social se están implementando numerosos programas de asistencia social, como por ejemplo hipotecas subvencionadas, ayudas a las familias con hijos, suba de pensiones y otros beneficios. Y para hacer resumen, 2 años y medio después del inicio de la operación especial militar, la situación en todas las esferas se mantiene estable. Una situación que nos preocupa y queremos preguntarle sobre esa situación. ¿Qué tan cercana o lejana está la eventualidad del uso de armas nucleares en el marco del conflicto con Ucrania? Этот вопрос я тоже затрагивал в своей статье в АБЦ «Колора» 4 апреля. На сайте ее можно посмотреть. Более подробно я его затрагивал. А если коротко, то у России есть конкретная
доктрина, которая регламентирует применение нами ядерного оружия. Оно будет применено в случае нападения на нашу страну. Este punto también lo abordé en detalle en el artículo mencionado, pero para dar un breve resumen, Rusia tiene una doctrina específica que regula el uso de armas nucleares. Se usarán en caso de ataque a nuestro país. К сожалению, ситуация не очень благоприятная. За последние 2 года от руководства политиков стран НАТО постоянно звучат угрозы в адрес России и заявления о готовности совершить нападение на Россию. И таких заявлений были десятки. Последнее прозвучало от президента Эстонии буквально 3-4 дня назад. Pero desafortunadamente la situación no es muy favorable. Durante los últimos 2 años, los políticos de los países de la OTAN han expresado sus intenciones de atacar a Rusia y destruirla, y había docenas de tales declaraciones, la última siendo la presidenta de Estonia, de hace 4 días. Мы, безусловно, готовимся к такому сценарию. Неделю назад нами были проведены учения по применению нестратегического ядерного оружия. Y ciertamente nos estamos preparando para tal escenario. Hace una semana realizamos ejercicios del uso de armas nucleares no estratégicas. Это очень серьезное предупреждение в адрес политиков НАТО. Дело в том, что более 30 лет тактического ядерного оружия его не было в войсках, оно лежало на складах. И сейчас, соответственно, вот в рамках этих учений отрабатывалось восстановление навыка ведения боя в условиях применения тактического ядерного оружия на случай, если НАТО все-таки решится напасть на Россию. Fue una advertencia seria a los políticos de la OTAN. Lo que pasa es que durante más de 30 años las armas nucleares no se despliegan en las tropas, están almacenadas y por consiguiente era necesario recuperar las habilidades de batalla en el contexto de su uso, en caso de que la OTAN aún decida atacar a Rusia. Muchas gracias por la información que a nosotros nos quebrantaba y queríamos saber de primera mano por parte de ustedes con relación a esta situación. Porque estamos convencidos, desde luego, de que las amenazas vienen por otro lado. Vienen incluso por el lado del presidente Macron. Y hemos visto la serenidad y la solvencia de las contestaciones que el presidente Putin ha dado a todos esos acontecimientos desagradables. Mis sinceras congratulaciones por la extraordinaria capacidad que tiene Rusia para saber amenguar estas situaciones. Con esto, que habrá recibido de primera mano la opinión pública nacional, que era muy importante ante la avalancha de informaciones que no se dan con la realidad. Entonces queremos hacer un pequeño suspenso, un pequeño descanso para proseguir en la segunda parte de nuestra conversación. Señores, proseguimos con la entrevista con el señor embajador ruso. La primera parte de esta entrevista ha sido sencillamente espectacular porque recibimos de primera mano la información veraz con relación a lo que está ocurriendo en el relacionamiento Rusia-Ucrania. Entonces, entramos en la segunda parte con una pregunta que le formulamos ahora.
el bloque económico emergente podría llegar a desempeñar un rol de primer nivel en el contexto del camino en el orden internacional? Ну, объединение БРИКС, оно как раз и создавалось, чтобы сыграть ведущую роль в подготовке стран-членов к новому мировому порядку, многополярному, который уже фактически сформировался. La asociación de los BRICS fue creada precisamente para desempeñar el primer rol en la preparación de los países miembros para un sistema multipolar de relaciones internacionales que prácticamente ya ha tomado forma. США и возглавляемые ими страны коллективного Запада перестали соблюдать свои обязательства в отношении мировой экономики и финансов, на основе которых мир жил последние 80 лет. Estados Unidos y los países del occidente colectivo dejaron de cumplir con todas sus obligaciones con respecto a la economía y las finanzas globales, según las cuales el mundo ha vivido durante los últimos 80 años. Доллар фактически превращен в финансовое оружие. Против десятков стран мира, включая Парагвай, приняты тысячи санкций, что является грубейшим нарушением норм ВТО, работа которого парализована уже не первый год. El dólar se ha convertido en un arma financiera. Se están aplicando miles de sanciones contra docenas de países de todo el mundo, inclusive el Paraguay, lo que constituye una grave violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio, cuyo trabajo ha estado paralizado durante muchos años. И в этих условиях перед объединением БРИКС стоит задача обеспечить устойчивое развитие своих стран-членов в ситуации подобного поведения коллективного Запада. Понятно, что странам БРИКС необходимо создавать собственные механизмы взаимодействия и обеспечивать защиту этих механизмов от влияния извне. En estas condiciones, los BRICS enfrentan la tarea de asegurar el desarrollo sostenible de sus países miembros a la luz de este tipo de comportamiento del occidente colectivo. Y está claro que es necesario crear nuestros propios mecanismos de interacción sin que nadie de afuera pueda influir en ellos. Me parece muy importante, sobre todo para los países que no estamos contaminados por el negocio de las armas, porque la industria que hoy tiene los Estados Unidos, la mejor industria, es la industria armamentista. Entonces, quienes no estamos en eso, festejamos lo del BRIC. ¿Cómo está el proceso de creación de una nueva moneda propia de los BRICS? Создание единой валюты в рамках БРИКС, оно не исключается, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. No se descarta la creación de una moneda única dentro de los BRICS, pero este tema no está actualmente en la agenda. Все страны объединения осознают сейчас необходимость создания системы международных расчетов между собой, которые не зависели бы от доллара. Sin embargo, todos los países de la asociación son conscientes de la necesidad de construir un sistema de pagos internacionales que no dependa del dólar. Среди прочих обсуждается вариант создания единой расчетной единицы БРИКС. Entre otras cosas, se está analizando la posibilidad de crear una unidad única de cuenta de los BRICS. Речь идет, по сути, о цифровой валюте, которую страны БРИКС будут использовать во взаимных торговле. Но при этом каждая страна сохранит свою национальную валюту
и свой суверенный национальный центральный банк. Se trata de una moneda digital que se utilizará en el marco de los BRICS en el comercio mutuo, pero al mismo tiempo cada país conservará su propia moneda, su propio banco central soberano. Кроме того, уже сейчас большое распространение получила практика торговых расчетов в национальных валютах. Y además cobra cada vez más popularidad la práctica de realizar transacciones en monedas nacionales. Es lo que se está vislumbrando hoy en el mundo. Hay una reacción de las naciones contra el tema dólar. Entonces vemos nosotros con mucho optimismo la posibilidad de poder negociar con otras monedas que puedan significar un avance en el relacionamiento comercial y económico a nivel mundial. Porque hoy estamos viendo con preocupación. Hasta Rusia recibió el bloqueo por parte de los Estados Unidos de sus reservas, de su dinero existente en los Estados Unidos. Inglaterra se quedó con todo el oro que Venezuela llevó como garantía de sus reservas internacionales. Entonces, no puede seguir esta situación de la misma forma. Algo tenemos que hacer y algo tienen que hacer los países con mayor capacidad económica que el nuestro para precautelar que la economía mundial pueda tener la garantía de que sus actos puedan redundar en abundancia, redundar en beneficio de sus pueblos. Да, ситуация, конечно, сложилась нормально. Существует значительная позиция к доллару, к западной финансовой системе. В целом это не случайно. Мы знаем, что российские резервы были заморожены в Европе. Знаем, что в Великобритании осталось золото, которое, то есть золотые резервы Венесуэлы. И мы с оптимизмом воспринимаем подобные шаги. Надеемся на крупные страны мира, на великие державы, в том, чтобы была создана независимая от доллара финансовая система. Да, безусловно. Та система платежей, которая разрабатывается сейчас странами БРИКС, и все мы ждем октября этого года, когда в Казани состоится очередной саммит БРИКС, Казани в России, саммит БРИКС, и будем ждать решений по этому очень важному вопросу. И, безусловно, этой системой расчетов смогут воспользоваться любые страны мира. Sí, esperamos con ansias ahora las decisiones que se tomen en el marco de la cumbre de los BRICS que se va a realizar este octubre en la ciudad de Kazán, en Rusia, y vamos a esperar las noticias concretas respecto a la creación de ese sistema de pagos que seguramente va a poder utilizar todos los países del mundo. Señor embajador, ¿qué países latinoamericanos podrían sumarse al nuevo bloque económico mundial? Ну, расширение БРИКС, оно ведь произошло совсем недавно. С 1 января этого года к БРИКС присоединились 5 стран. Это Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия y Сомали. La expansión de los BRICS se produjo hace muy poco tiempo. Recién el 1 de enero de 2024, 5 países se unieron a la asociación. Son Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Arabia Saudita. Но кроме этих стран, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году заявку на вступление в БРИКС подали еще 18 государств. И 5 из них – это государства Латинской Америки.
Y en la cumbre de los BRICS en Johannesburg en el año 2023, otros 18 países solicitaron su membresía, 5 de los cuales son de la América Latina. Это Венесуэла, это Боливия, Гондурас, Куба и Аргентина. Но Аргентина после выборов Хавьера Милея президентом отозвала свою заявку. То есть осталось 4 латиноамериканские страны, и все они, безусловно, в перспективе могут стать членами БРИКС. Se trata de Venezuela, Bolivia, Honduras, Cuba y Argentina. La última, sin embargo, retiró su solicitud tras la llegada al poder de Javier Milei. Bueno, entonces se quedan 4 países que ciertamente podrían convertirse en los miembros de los BRICS en el futuro. Perfecto. Querríamos tocar el tema que hace referencia al Paraguay, o sea, el relacionamiento ruso-paraguayo. Entonces, ¿qué avances se alcanzaron en las relaciones bilaterales entre Rusia y Paraguay? Ну, до февраля 22 года отношения между Парагваем и Москвой и Россией развивались очень позитивно. Могу вам сообщить, что на рабочем уровне была достигнута договоренность о визите тогдашнего президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса в Москву в июне 22 года и его встречи с президентом Путиным. И готовились к подписанию целый ряд двухсторонних соглашений. Однако после начала специальной военной операции российской на Украине все эти проекты были заморожены администрацией Абдо Бенитеса. Hasta febrero de 2022, las relaciones con el Paraguay se desarrollaron muy positivamente. Le puedo decir que a nivel de trabajo se llegó a un acuerdo para organizar la visita a Rusia del entonces presidente Mario Abdo Benítez y su reunión con el presidente Vladimir Putin. Se estaba preparando la firma de acuerdos bilaterales. Sin embargo, tras el inicio de la operación especial militar en Ucrania, todos estos proyectos fueron congelados por la administración del expresidente. После прихода к власти Сантьяго Пенья мы ожидали позитивных изменений, но, однако, этого не произошло. И фактически никакие новые проекты сейчас не обсуждаются, и наши предложения парагвайской стороне или не поддерживаются или не получают никакой реакции. Политические контакты сведены к минимуму. Esperábamos cambios positivos después de la llegada al poder de Santiago Peña, pero la situación se mantuvo en lo mismo. De hecho, actualmente no se están analizando nuevos proyectos. Nuestras propuestas no reciben apoyo de la parte paraguaya o no generan ninguna reacción. Y los contactos políticos se mantienen al mínimo. Все это, безусловно, очень негативно отразилось на наших торгово-экономических отношениях. Todo esto tuvo un impacto negativo en las relaciones comerciales. Начиная с 2022 года наш товарооборот ежегодно теряет по $300 миллионов. A partir de 2022, nuestro comercio bilateral va perdiendo $300 millones al año. То есть с $900 миллионов в 2021 году наш товарооборот упал до 300 миллионов в 2023 году, и у меня нет уверенности, что наша торговля вообще, так сказать, не сойдет на нет. Es decir, de $900 millones que tuvimos en 2021,
cayó a $300 millones el año pasado. Y yo no tengo certeza de que nuestro comercio no llegue a ser nulo. Но в то же время все необходимые предложения по преодолению этой ситуации, они были сформулированы Россией. И, как говорится, мяч сейчас на парагвайской стороне поля. Al mismo tiempo, Rusia formuló todas las propuestas necesarias para superar la situación. Como se dice, la pelota ahora está en la cancha paraguaya. И ключевым вопросом в этом контексте является создание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Без создания такой комиссии вряд ли нам удастся выправить эту ситуацию. Y en ese sentido, la cuestión clave es la creación de una comisión intergubernamental para la cooperación económico-comercial y de inversiones. Sin ello, es poco probable que la situación se cambie. Realmente es una lástima a la luz de los acontecimientos que en nuestro país se está dando. En estos momentos, a raíz de esas dificultades con Rusia, que no es otra cosa sino creación del gobierno paraguayo, y se está en la exportación de la carne paraguaya. Se está viendo sustitutos, nuevos países en donde llevar, y se ha encontrado, a la luz de los intereses del presidente paraguayo y su equipo, que íbamos a exportar la carne a los Estados Unidos. ¿Y a cuánto es lo que íbamos a exportar? ¿O cuántas toneladas? 10.000 toneladas. Es una cosa increíble. Hemos perdido la exportación de carne a Rusia, que nos pagaba al contado, sin ningún problema de dificultades, y sin exigirnos qué tipo de gobierno nosotros tenemos que tener. A los Estados Unidos se le envió de enero a febrero de este año por valor de $320 millones. Y después cortaron. O sea, ¿dónde está la inteligencia de este gobierno que está dando pasos de ciego, conductas de ciego? Ahora se da otra situación a nivel nacional e internacional. Estamos recibiendo de la Unión Europea unas exigencias para que nuestros productos puedan llegar a Europa. Y Europa está recibiendo apenas el 4% de toda la producción paraguaya. ¿Y qué ocurre? Las Naciones Unidas reconocen la existencia de una China, que es la China continental. Y nosotros estamos dejando de exportar a la China toda nuestra producción de carne, toda nuestra producción de trigo, toda nuestra producción de soja, toda nuestra producción de otros tipos de alimentos. Todo porque estamos recibiendo los lineamientos trazados por los Estados Unidos, que es un imperio y que nos está llevando a una situación económicamente desastrosa. Yo digo con responsabilidad ante mis compatriotas, nunca Rusia, para realizar un comercio bilateral, nos ha exigido ni siquiera de que cambiemos a un ministro. Sin embargo, los Estados Unidos nos piden, nos achacan y, caramba, instalan acá un ejército de gente que viene a percibir y a recibir informaciones, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque el gobierno se ha entregado de pies y de manos. Esto tiene que terminar. El tema de China también. Las Naciones Unidas reconocen una sola China, que es la China continental. Taiwán es un departamento de China. Y nosotros, por imposición de los Estados Unidos, seguimos con el relacionamiento con un país inexistente. Esperemos que esto pueda terminar
y esperemos que en la próxima oportunidad que tengamos de volver a conversar, de tener el privilegio de conversar con el señor embajador, ya lo hagamos con con nuevos vientos que puedan soplar para volver a reconstituir ese relacionamiento económico que nosotros tuvimos exitosamente con Rusia. Эта ситуация вызывает сожаление. По сути, руками нашего собственного правительства мы потеряли российский рынок, и вместо этого мы пытаемся найти альтернативные рынки, пытаемся продавать наше мясо в Соединенные Штаты Америки, в Европу, но в Штаты, как известно, была только одна поставка, и неизвестный вопрос, сколько мы сможем поставлять, на какую цену. Европейский Союз предъявляет различные требования экологического характера, а Россия при этом была всегда нашим надежным партнером и никогда не требовала, что мы меняли каких-то министров, что вообще как-то говорил, какое у нас должно быть правительство. Очень надеемся, что это... И также нам диктуют необходимость признания Тайваня, хотя ООН признает, ООН признает Китай как... Китай и Тайвань единое целое, это одно государство, а Тайвань — это провинция Китая. Тем не менее, мы вынуждены признавать Тайвань по указке из Вашингтона. И очень надеемся, что эта ситуация поменяется. Да. Мы тоже надеемся, что эта ситуация поменяется. Sí, también nosotros esperamos que la situación cambie. Así esperemos que así sea. Y los paraguayos vamos a ir haciendo escuchar nuestras pretensiones, nuestras ideas, que no son otras que las de buscar el entendimiento universal, de dejar de estar pendientes de lo que disponga los Estados Unidos, que es un imperio que cree que con el bloqueo que se hace sobre los países están encontrando la solución. ¿Cuántos años de bloqueo están haciendo sobre Cuba? ¿Y qué es lo que han conseguido? Nada. ¿Cuántos años? Y se están equivocando porque creen que es el gobierno el que recibe las consecuencias del bloqueo. Es el pueblo cubano el que está haciendo. Esto es una necesidad de que se levante el bloqueo. Es lo mismo que hicieron ahora, creo que un bloqueo contra Rusia. No tiene ningún sentido. Rusia sigue exportando, sigue teniendo su comercio, sigue subiendo y sin embargo muchos países de Europa están cayéndose en picada en sus cuestiones comerciales. И еще, да, мы тоже, да, конечно, надеемся на то, что ситуация поменяется. И Соединенные Штаты, безусловно, это империя. Сколько лет уже продолжается блокада Кубы, и которые они рассчитывают, что это как-то повлияет на правительство, но это влияет на народ. Конечно, эта блокада должна быть прекращена. И много-много таких примеров в мире. И то, что сейчас пытаются сделать с Россией, тоже это все вещи одного порядка. Ну, мне хотелось бы сказать в заключение, что, несмотря на сложную ситуацию сейчас, существуют хорошие перспективы восстановления и развития российско-парагвайских отношений. Ну, в краткосрочном или среднесрочном, так сказать, плане я затрудняюсь делать прогнозы, но в целом, в долгосрочном плане, я исхожу из того, что Парагвай – это дружественная нам страна. Между Россией и Парагваем нет никаких спорных, противоречивых вопросов принципиального характера. Парагвай не принимает участие в антироссийских санкциях, и нас объединяет богатая история двухсторонних связей, и русские и парагвайские народы с симпатиями относятся друг к другу. Поэтому я считаю, что позитивная перспектива в наших двухсторонних отношениях, она сохраняется. Así es, y para resumir y finalizar, me gustaría mencionar que existen buenas perspectivas en cuanto al desarrollo
de la situación global y de las relaciones bilaterales entre Rusia y el Paraguay, sí, ahora es difícil hacer previsiones a corto o mediano plazo, pero a largo plazo sí veo buenas perspectivas. Paraguay es un país amigo de Rusia, no se sumó a las sanciones antirrusas, nos une una rica historia de relaciones bilaterales y los pueblos de nuestros países se ven con una simpatía mutua. Por lo tanto, estoy seguro de que ciertamente persisten las perspectivas de un desarrollo positivo de nuestras relaciones. Mire, como última parte, yo quiero significarle que los paraguayos tenemos, aparte de lo que ya se dijo antes, muchas cosas por las que tenemos que agradecerle a Rusia. Primero, en un momento en que acá nosotros recibimos los embates de una dictadura atroz, donde no podíamos hablar paraguayos entre sí, hemos tenido el privilegio de que Rusia le acogió al creador de nuestra guarania, a José Asunción Flores, que es vastamente reconocido en Rusia y que incluso la música que expuso él es de conocimiento universal allá. Y hasta era cuando existía Radio Moscú, era la cortina de la radio. O sea, todos esos afectos que se dan son el reconocimiento también del pueblo paraguayo, independientemente de su gobierno. Estamos convencidos de que a corto plazo también nosotros vamos a hacer gobierno y vamos a modificar toda esta injusticia que viene dándose con el pueblo hermano de Rusia. Muchísimas gracias por la intervención de hoy. Créanos que estamos muy contentos por la participación, las explicaciones dadas por el señor embajador y agradecerle por haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Un abrazo a ese pueblo ruso, un abrazo al presidente Putin, que es uno de los más grandes defensores de la familia en el mundo. Спасибо, Виктор. Тоже очень рад снова встретиться с вами. Надеюсь, наши мысли и обмен мнениями, который сегодня состоялся, будут интересны вашим зрителям. Sí, muchas gracias, Víctor. Me alegra haber reunido con usted nuevamente y espero que lo que acabamos de repasar, esos temas, serán de interés para el público paraguayo. Muchas gracias. Escuchamos una extraordinaria exposición del señor embajador ruso en el Paraguay. Hablemos claro, se vanagloria de haber traído a alguien que tiene la voz autorizada. Correcto. Para decirnos el relacionamiento comercial que tuvimos con Rusia, a cuánto ascendía. A 900 millones. 900 millones de dólares, Roberto. Y bajó a 300. Y bajó a 300. Y no descartan la posibilidad de que se cede, o sea, no por eso van a salir de Paraguay. Es interesante el mensaje. Sí. Ellos tienen un gran aprecio hacia este país. Mucho. Y por eso yo me encargué también de decirlo, que nosotros también le apreciamos mucho a ellos. Me pareció fantástico y eso, traje y sobre todo como tema. Programa, el mensaje, que este programa que lo estamos haciendo, Víctor, esta es la segunda temporada que estamos cerrando ahora, ¿sí? Vamos a retornar, me dijiste, más o menos, en el peor de los casos, en 3 meses, entre 2 y 3 meses. 2 y 3 meses. Y vamos a volver con la ese misma... mensaje que le diste me pareció fantástico. La solidaridad, hablemos claro, con el pueblo de Rusia, en este momento difícil. Y en este momento en donde ellos están sobrellevando dificultades con mucha altura, sí.
y sin que se resienta económicamente en Rusia toda esta calamidad de la guerra de Ucrania, en donde muchos países están dando su dinero, su apoyo económico, sus armamentos a Ucrania para ir en contra de Rusia. Y los ucranianos, Víctor, tratando de salir en masa, los jóvenes sobre todo, del país, y Zelensky aplicando medidas punitivas, ¿ya?, para quienes tratan de abandonar el país y no someterse a un servicio militar, que en este momento es absurdo, es llevarlo a la muerte a la gente, ¿verdad? Dijo muy claro el embajador, la paz puede darse hoy. Sí. La paz puede darse Está hoy. en manos de la OTAN Sí. decidir eso. Y la OTAN, Tiene que respetar el viejo acuerdo que la vez pasada hicimos referencia. hicimos referencia. Sí. Y no solamente eso, sino a qué se dedican los Estados Unidos hoy. A tratar de vender la única gran industria que tiene, que es la industria armamentística. Sí. Y entonces eso es lo que están llevando en estos momentos en la guerra contra Ucrania. ¿Y quién es el gran perdedor? Es Ucrania. Claro. Ya perdieron tres estados Sí. que formaban parte de Ucrania, hoy pasó ya a Rusia. Sí. Y no solo eso, sino Kiev, que se caracterizó siempre por tener un producto agrícola muy bueno. Sí. Hoy todas las empresas agrícolas de Ucrania son empresas norteamericanas. Sí. Es lo mismo que ocurrió en la guerra de Irak. La empresa petrolera estatal de Irak pasó en manos privadas de las empresas norteamericanas. Claro. Con la diferencia interesante me pareció lo de los BRICS, Víctor, que anunció el embajador, la visión de Rusia, que es importante. Se está creando un nuevo orden mundial. No hay caso. Y va a ser multipolar y probablemente en 2 o 3 años. Muchos vaticinan con China como el principal país en términos de Producto Interno Bruto. ¿Sí? Y tiene que primar también, Roberto, tiene que primar la razón. Sí. Ahora las exigencias de la Unión Europea, de una serie de medidas que van en contra de los intereses paraguayos. Sí. Y siendo toda Europa apenas el receptáculo de 4% de nuestra producción, Sí. ¿por qué nosotros tenemos que estar embromando con esto, pudiendo, como se dice en términos vulgares, si tenemos la posibilidad de vender todos nuestros productos a China? Claro. Hay errores de hecho de fondo que se están cometiendo y lo lamentable, Víctor, es que no haya un sector de oposición con propuestas claras en el sentido que estás señalando. Acá nos estamos limitando, como en la antigüedad paraguaya, a protestar y no a proponer salidas, caminos, soluciones para Yo nuestro no he país. visto una sola propuesta presentada por la oposición Ninguna. paraguaya. La única propuesta que he visto es la propuesta formulada por los gremios, Sí, por los gremios industriales, comerciales, y no de la parte política. correcto. Entonces eso es demasiado realmente lamentable, y vamos a seguir sufriendo nosotros las consecuencias de esto, porque nos está imposibilitando ver el tercer camino para la salida de nuestros productos. La primera fue Argentina, que Stroessner, cansado de las dificultades que nos ponían los argentinos, se fue al este e inauguró la salida al este, hacia el Brasil. Correcto. Y nos falta ahora el tercer camino, Ujú. vía Chile, para llevar nuestros productos al Pacífico y a China y a la India, Correcto. que juntos representan 3.500 millones de seres humanos. Y vamos a llevar a través de un tren balas, que en 3 horas vamos a estar en el Pacífico. O sea, creo que vamos a ser nosotros, Roberto, los que vamos a presentar los proyectos. Creo que sí. Vamos a estar anunciando en 3 meses. ¿sí? Sí. De todos modos, no nos queda sino agradecerle a toda la audiencia por habernos acompañado hasta el día de hoy.
Y estamos de vuelta. Y a los funcionarios del Canal 9, para quienes tenemos nuestros El agradecimientos Canal sinceros. América, América TV. En América TV, Sí, porque nos hemos encontrado acá como nuestra propia casa. correcto. Muchas gracias también a los compañeros de Canal América.